¿no? Entonces, digamos, todas las emociones, todas las conductas son a la vez biológicas, psicológicas y sociales. El que estemos hablando ahorita, estamos actuando en estas tres dimensiones. Esto nos ayuda a comprender que tanto el tema de salud es biopsicosocial, cuanto el tema de enfermedad también es biopsicosocial. Y nos pone en lo que podríamos hablar un proceso de salud-enfermedad, de momento mental. Creo que no es tan así, ¿ya? Pero de momento un proceso de salud-enfermedad mental. La siguiente, por favor. Entonces, si pensamos así como un proceso de salud mental, un proceso salud-enfermedad, podemos ver esto y aplicar un poco estas herramientas que vienen desde la salud pública, de la epidemiología, de las ciencias de la salud, y uno de los modelos, de repente el más clásico y un poco ortodoxo, todavía, digamos, un poco, vamos a decirlo, clásico, es el tema de la historia natural de la enfermedad, que también lo presentaba la doctora Machado, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo podemos hablar de un momento prepatogénico, o sea, cuando todavía no ocurre la enfermedad, un momento patogénico donde se va produciendo el proceso patológico ya, y hay un momento en que no se expresa y luego hay un momento en el que se expresa clínicamente. Este modelo fue hecho básicamente para las enfermedades infecciosas, pero cuando uno analiza, puede ver que también los problemas de salud mental tienen a veces un comportamiento que se parece incluso a una enfermedad infecciosa. No, ahora, digamos, sabemos que, por ejemplo, en la depresión hay condiciones genéticas, incluso sabemos que hay condiciones de carácter hasta inmunológico. Sabemos que hay una integración del sistema psiconeuroinmunoendocrinológico, o sea, todo es de alguna forma una unidad, ¿no? Y las personas ya pueden nacer con una cierta vulnerabilidad para desarrollar ciertas conductas, para que se active ciertas conductas y también ciertos problemas de salud mental. Entonces ya tenemos un tema que incluso en lo prepatogénico hay una articulación biopsicosocial. Luego, o sea, sabemos, por ejemplo, que muchos de los problemas de salud mental se originan en un problema en el vínculo con la madre, en el vínculo inicial, ¿no? Y que ahí se generan muchas vulnerabilidades y que a lo largo de la vida la persona va a estar jugando entre su vulnerabilidad y los estresores que va teniendo del entorno, y entonces va a haber como una especie de dialéctica entre el ambiente, entre sus condiciones genéticas, entre su vulnerabilidad biológica, en su entorno social, en cómo también va eligiendo, decidiendo, y es todo un proceso, digamos, biopsicosocial en los que va apareciendo y se va produciendo los problemas de salud mental. Decía inicialmente que ya nos es difícil ahora separar un tema de enfermedad mental y enfermedad física, entre comillas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, o sea, que la depresión, o sea, compromete también el sistema inmunológico, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, que la tuberculosis compromete el sistema emocional, ¿no? Entonces, y sabemos, por ejemplo, que la tuberculosis está muy asociada, digamos, la persona puede tener el microbio, el BK, pero la activación de este BK tiene mucho que ver, por ejemplo, con condiciones emocionales, ¿no? Entonces, ya nos resulta difícil separar la enfermedad mental de la enfermedad física. Y creo que ya podemos hablar de enfermedades en general, enfermedades que se expresan en el dominio de la mente, enfermedades que se expresan en el dominio del cuerpo. Usualmente se expresan en los dos. Sabemos que la depresión duele,
digamos, ¿no? La depresión se puede expresar en dolores, la ansiedad se expresa en dolores, en alteraciones del sistema neurovegetativo, en fin. Entonces, ya es difícil ahora, con la evidencia que tenemos, separar enfermedad mental de enfermedad. Entonces, creo que es importante el que, desde esa perspectiva, el que se pueda asumir los problemas de salud mental como problemas de salud, como los otros problemas de salud, por lo menos, ¿no? Porque lo que tenemos, digamos, lo que impresiona es que los problemas de salud mental son de alguna forma entonces no vistos, discriminados, ¿no? Cuando llega un paciente, por ejemplo, con una depresión a un centro de salud, ¿no? Y, por ejemplo, y llega un paciente, por decir, con una hemorragia digestiva, o sea, tal vez el paciente con una hemorragia digestiva no tiene dificultad en entrar, porque desde el vigilante ya lo ve pálido y entonces le hace que ingrese y le brindan una atención más rápida. Pero si llega deprimido, o sea, tal vez no tiene ánimo ni para confrontarle al vigilante y tal vez no lo dejan entrar, ¿no? Y tal vez está en riesgo de muerte, más tal vez de lo que está en riesgo de muerte una persona con un problema con la hemorragia digestiva. Aun cuando llegara a ingresar al centro de salud y entonces le empieza a contar sus síntomas y de frente él ya sabe que solamente le van a escuchar el discurso sobre su cuerpo, no le van a escuchar el discurso sobre sus emociones. Y del principio le empieza diciendo: ¿qué le digo al médico? Y le dice que tiene dolor de cabeza. Y el médico entonces le hace 10 preguntas o 15 preguntas sobre el dolor de cabeza. ¿A qué hora te duele? ¿Y cómo te duele? ¿Y cómo es eso? ¿Y dónde te duele más? ¿Y dónde es más fuerte? Y le hace una serie de preguntas sobre el dolor de cabeza, ¿no? Pero no le pregunta cómo está su ánimo. Si le preguntara cómo está su ánimo y desde cuándo su ánimo cambió, tal vez se daría cuenta que tiene una depresión. Y lo que tenemos acá es que la depresión y los problemas de salud mental también tienen niveles de tratamiento, como está planteado en este simple modelo de historia natural de la enfermedad. Entonces, es posible, sabemos, y la evidencia es abundante, de que muchas depresiones, o sea, entre un 60-80%, según las estadísticas, pueden responder con bastante eficacia y prontitud inclusive a un tratamiento antidepresivo. Entonces es posible muchas veces que esto se pueda tratar de forma rápida, de forma inmediata, hacer este tratamiento. Y este tratamiento lo podría hacer simplemente el médico general. O sea, el médico general está capacitado para hacer el tratamiento. Todos los médicos nos entrenamos para atender los diferentes problemas. Es cierto, no tenemos tiempo demasiado para cada una de las áreas por la diversidad de problemas de salud que tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, hacemos una rotación de otorrinolaringología, ¿no es cierto? Y la rotación a veces es 1 semana, 2 semanas, ¿no? Y con eso tenemos que tratar otitis, faringitis, a veces sinusitis, ¿no? Y tenemos que jugar con una serie de antibióticos. Así también hacemos una rotación de psiquiatría y entonces sí estamos, y todos los médicos están capacitados para tratar una depresión, que su tratamiento farmacológico es relativamente sencillo, digamos. Hay otros problemas de salud mucho más complejos en términos farmacológicos. Entonces es posible que lo trate. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el médico no puede ver el problema de salud mental cuando tiene el paciente al frente, cuando la depresión, cuando la ansiedad se pinta de cuerpo entero? Entonces no lo ves, como si hubiera una especie de ceguera y de escotosis en la que no le deja ver.
Claro, obviamente tampoco le deja ver a todo el equipo interdisciplinario que solamente se enfoca básicamente en el cuerpo. Entonces ahí tenemos que hay un tema de estigma, hay un tema de cultura y hay una venda que no deja ver ni a la persona que tiene un problema de salud. Por ejemplo, una persona puede tener una depresión y claramente darse cuenta de que su ánimo cambió, pero no lo sabe reconocer. Por ejemplo, una persona tiene un dolor de barriga, ¿no? Y ya tiene el dolor de barriga y sabe y dice, no, esto es un cólico y ya me va a pasar. Y simplemente se abriga un poco, ¿no? Los que somos de la sierra ahí nos ponían la bolsita de agua caliente, ¿no? Y con eso nos pasa. La mamá ya sabía que era un dolor que iba a pasar, ¿no es cierto? Pero tal vez hay otro tipo de dolor que ya uno se va dando cuenta que no es el dolor de cólico y ya uno va sospechando de que este es el dolor para el médico, incluso hasta para el cirujano. Entonces las personas, la población, aprendió a identificar, a manejar, a tener respuestas asertivas sobre muchos problemas que pasan en su cuerpo. Pero cuando alguien se enoja o cuando se pone triste, inmediatamente si se enoja piensa que tiene carácter, que es una persona fuerte, cuando evidentemente lo que está ocurriendo es que hay una dificultad para controlar sus impulsos. Entonces cuando el padre se enoja, cuando la madre se enoja, se actúa como si fuera un acto de poder y el niño o la otra persona hasta termina culpándose, porque no puede interpretar que ese enojo, que esa cólera es producto de una poca capacidad de controlar sus impulsos, o no puede identificar que su depresión no tiene nada que ver, su ánimo, su tristeza no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque puede ser que la persona esté viviendo circunstancias óptimas, circunstancias favorables, pero igual termina sintiendo que no vale la pena su existencia y hasta termina suicidándose, ¿no? ¿Y qué es lo que pensamos en los otros? Se suicidó porque tuvo problemas de pareja. Absurdo. O sea, nadie se suicida por problemas de pareja. No, problemas de pareja es problema de pareja. Nada más uno se suicida porque tiene un problema, una vulnerabilidad, tiene una enfermedad y el suicidio es el desenlace de una serie de problemas y de problemas emocionales, muchos de ellos enfermedades, ¿no? Entonces creo que no hay una cultura de invisibilidad de los problemas de salud mental. Hay una cultura en la que no de poder, de juegos de poder en relación a los problemas de salud mental, ¿no? De tal manera que no lo podemos reconocer con claridad. Y eso mismo entonces pasa en los servicios de salud. Y eso mismo pasa en la salud pública. Yo antes de ser psiquiatra, digamos, yo trabajaba en salud pública y vale decir que soy psiquiatra joven pero médico viejo, ¿no? Entonces, desde la salud pública no se ve la salud mental como un problema realmente de salud pública. ¿Por qué? Porque la epidemiología era ciega para esto, ¿no es cierto? La epidemiología se concentró en la mortalidad. Entonces lo que hacía era contaba las muertes. Pero como el suicidio estaba estigmatizado, no lo contaba, lo sacaba de la cuenta, porque no era muerte natural, ¿no? Entonces lo sacaba de la cuenta. Luego contaba las enfermedades, pero contaba las enfermedades que tienen una manifestación física, empírica, ¿no? Y no contaba el tema de las enfermedades mentales, no los contaba, no los podía medir, porque tenía una imposibilidad, porque la epidemiología parte por la definición de caso. Y entonces a ver si los problemas de salud mental pasan la definición de caso. No pasaban, ¿no?
tuvo que haber los manuales de diagnóstico y luego la clasificación internacional de las enfermedades que daba criterios para que empiecen a pasar esto como definición de caso. Entonces no lo podía contar. Cuando ya lo pudo contar, ¿no? Luego y empieza a medir el tema de discapacidad, se da con esta gran sorpresa, ¿no? La depresión, primer lugar. Pero, ¿y eso qué es? Y empezamos a contar desde la segunda, porque si ustedes se dan cuenta cómo a veces desde la salud pública se lee la tabla, es como si no se leyera el primer punto y se pasa de frente a la segunda. O sea, la segunda causa tiene que ver, por ejemplo, con las infecciosas respiratorias, ¿no? Entonces hay una dificultad de la salud pública para ver el problema de salud mental. Hay una dificultad porque la salud pública y también la medicina, de algún modo, ¿no? Son ciencias que están soportadas en una matriz epistemológica positivista. O sea, ¿qué significa eso? Que en esta matriz epistemológica lo que le da estatus de verdad es la evidencia física, la evidencia material. Por eso, por ejemplo, un grupo de médicos podrían estar en desacuerdo si es que es apendicitis o no es apendicitis, hasta ahí hay debate. Pero una vez que llega el estudio anatomopatológico ya no hay lugar a dudas. Es apendicitis y punto, ¿no? Ya no hay lugar a duda. O un examen es un nódulo, ¿es cáncer o no es cáncer? Viene el estudio anatomopatológico y resuelve el tema. Entonces la medicina y la salud pública le da mucha importancia y mucho peso a la evidencia física, a la evidencia material. Esto es como en la física antes, ¿no? O sea, la física también se basaba en la mecánica, en el movimiento, ¿no? Pero luego Einstein cambió la figura porque resulta que lo que era materia se podría convertir en energía, ¿no? Y entonces la física cuántica ya replantea todo el planteamiento de las ciencias, ¿no? Y dice más o menos, si uno lo mide, es un corpúsculo. Si uno lo observa, es energía, digamos, o al revés. Entonces, hay un replanteamiento, así también hay un replanteamiento de las ciencias en general, ¿no? Donde, por ejemplo, una cosa que sí es familiar para todos nosotros, pero que en realidad no le dimos el peso suficiente, y es, por ejemplo, el hecho mismo de nuestra piel, ¿no? Nuestra piel no es la misma que teníamos hace 3, 4 meses, es otra, se renovó. Pero qué raro, tiene las mismas arrugas, tiene las mismas pecas, tiene lo mismo, pero ya es otra materia. O sea, no es esa misma materia, es otra. Entonces lo que determina es el sistema de información, es la organización. Entonces hay un replanteamiento de las ciencias en que esto que teníamos desde el positivismo, que la estructura determina la función, ¿no? Ahora tenemos el tema que la organización determina la estructura la función, pero la función también puede determinar la estructura. O sea, lo que vale decir, por ejemplo, que lo genético también puede ser condicionado por lo ambiental. Y entonces eso va quedando claro a través de la epigenética, por ejemplo. Entonces la conducta, la experiencia de las personas, ¿no? La experiencia de las personas también activa en la siguiente generación o lo hace más activable cierto tipo de conductas. Entonces, si una persona vive un escenario de ansiedad, la ansiedad de alguna forma es una emoción protectora, o sea, le va a proteger porque le permite estar alerta al riesgo. Entonces, la ansiedad, cuando es congruente con el riesgo, es adaptativa. Esto de alguna manera se plantea como que en la siguiente generación va a estar expuesta al mismo riesgo y esta persona que es de alguna manera
es más activable sus conductas ansiosas, tendría más posibilidades de sobrevivir en un escenario de riesgos. Pero si vive en un escenario donde los riesgos son menores, esta ansiedad está en exceso. Entonces ya es desgastante, es desadaptativa. Entonces creo que hay un replanteamiento de las ciencias que nos permite ahora mirar de otra manera la salud mental. O sea, y todo este desarrollo de las neurociencias, entonces se están poniendo a la salud mental en un momento diferente. O sea, la salud mental tal vez ahora, digamos, es lo que puede ayudarnos a ser más adaptativa incluso a la propia medicina, a la propia salud pública. Y los modelos, digamos, más avanzados de salud pública, los modelos sistémicos, tienen mucho más que ver con estas formas de pensar que con las formas más positivistas de pensar. Entonces, creo que para la salud mental es una gran oportunidad. Creo que ahora nos estamos dando cuenta de eso y ahora creo que las oportunidades para la atención están creciendo. Creo que lo que nos ha puesto claramente de manifiesto el doctor Cutipé, de que la salud mental es una inversión, no es un gasto, ¿no? Lo que representa, los costos que representa los problemas de salud mental para la vida de las personas. O sea, sabemos cuánto puede costarnos una depresión. Una depresión nos puede costar el trabajo, nos puede costar la relación, ¿no? Y muchas acumulaciones se pueden perder ahí. La esquizofrenia a muchas personas les paraliza la vida, ¿no? Y los costos para la enfermedad, la sobrecarga para la enfermedad, para la familia es muy alta. Entonces creo que tenemos que repensar repensar, digamos, la forma como estamos pensando y actuando en la salud mental. Yo quería, solamente para terminar, puedes pasar unas cuantas más, esas son un poco de cifras, un poco más hacia el final, casi solamente para este punto, ¿no? Entonces yo diría que tenemos varios espacios de política pública en salud mental. Uno es los servicios generales de salud. Yo creo que acá es la tarea principal, es que los médicos, las enfermeras, las obstetrices, las obstetras, todos los profesionales de salud, todos los profesionales de salud, veamos que la salud mental como un componente, como una parte de ese todo. El otro tema es fortalecer la atención especializada. Y ahí yo creo que tenemos, digamos, las profesiones que nos hemos dedicado, digamos, con énfasis a esto, son la psicología y dentro de la medicina la psiquiatría. Y creo que nosotros tenemos que ver problemas en mayor complejidad, ¿no? Creo que la atención en este nivel tiene que ser de preferencia interdisciplinaria, o sea, siempre tal vez interdisciplinaria. O sea, acá tenemos que combinar diferentes formas de farmacoterapia y de psicoterapia y creo que este es un espacio también para ir desarrollando en conjunto. Creo que hay otro espacio, que es el espacio de la vida cotidiana, de las instituciones de la vida cotidiana, tanto los colegios, el trabajo, la calle, la vía pública es un espacio. Y acá donde la doctora Machado plantea el tema de la salud psicológica, creo que tiene que ver un poco con esto de las conductas en general, o sea, en todo momento, más allá del tema de salud-enfermedad, más allá del proceso salud-enfermedad, todos vivimos
y nos comportamos de una manera y tal vez tenemos que ir mejorando nuestros comportamientos. O sea, hay comportamientos que no necesariamente son sintomáticos, ni patológicos, ni representan, ni están en el eje del proceso salud-enfermedad. Tal vez pueden ser algunos estresores, pero no están fundamentalmente en el eje de salud-enfermedad y que hay que intervenir. Y el otro gran espacio tiene que ver con las secuelas que va dejando los problemas de salud mental y todo este problema de carga para las familias, de carga para la sociedad. Es imposible que una familia, o sea, pueda asumir toda la carga de un problema de salud enfermedad. Tener un niño, imaginen un niño con autismo, por ejemplo, un severo, un niño con diversos problemas. Cualquier problema de un niño ya es crítico, pero hay problemas mucho más críticos. Tener a una persona con una adicción, o sea, una persona con una adicción te puede desarmar la casa, desarmar la familia, ¿no? Una persona tal vez con una esquizofrenia de difícil tratamiento, refractaria al tratamiento, también puede ser un problema crítico. Una persona con demencia, ¿no? Con Alzheimer, también a veces es un problema que la familia no lo puede soportar. Y entonces creo que tenemos que tener una serie de dispositivos comunitarios, sociales, del Estado para poder ayudar en esta tarea. Y ahí yo saludo lo del Centro de Salud de Caraballo, que la Municipalidad de Caraballo que está asumiendo esto y lo que nos va planteando Yuri como una serie de experiencias que se van dando en el país. Entonces creo que hay como muchas cosas que ir avanzando en el tema salud mental. Muchas gracias. Gracias, doctor Walter Castillo Martel, por su exposición. Vamos a invitar en este tiempo ya al doctor Marco Antonio Boyano Takuchi, representante del Colegio Médico del Perú. Le damos la bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero presentarme. Tengo 40 años de ejercicio de la psiquiatría. Por favor, a ver, ¿esto? No, el otro. ¿Es de acá? Sí, ahora sí. Correcto. Quería presentarme. Me formé en una unidad escolar en la infancia, en un colegio religioso mercedario. Luego, y para explicar algunas cosas de salud mental, luego, porque yo les digo, desde el inicio de esta charla, así la voy a plantear, la salud mental es una resultante. La salud mental no es la causa. La salud mental es el producto de la sociedad en que vivimos. Y entonces, tengo que referirme, en este caso, voy a hablar un poco quizás en parte de mi salud mental, que felizmente ha sido muy buena siempre, porque fui bastante gratificado por extraordinarios profesores, tanto en la primaria como en la secundaria. Tuve muchos íconos de referencia, profesores que no entregaban notas a cambio de dinero, o por ejemplo, saber ingresar a una universidad con una alta competitividad. No ingresar a la universidad de frente por razones económicas o porque a la actividad privada condiciona de alguna manera el facilismo en las universidades y hay vamos a decir, una sobreproducción de profesionales, una sobreproducción, podríamos decirse, de intelectuales que van a terminar muchas veces desocupados y que van a formar parte de esta creciente afectación en su salud mental y esta situación de políticas integrales de salud, que en el caso específico de la salud mental, pues, cobra una vigencia extraordinaria. Nosotros sabemos de que el 25% o quizás hasta el 30% de los seres humanos que están viendo en estos momentos van a sufrir depresión. Y entre unas causantes de la depresión justamente está el desempleo, está el subempleo. Hay gente que sabe que perfectamente nunca ganará más de $1.000, como hay gente que sabe que va a ganar 3.000 o 4 o 5.000 dólares. Desde la educación ya se segmenta la vida.
hoy día, desde el inicio de la tecnología, el uso de la informática, mejor dicho, el uso de la tecnología, va sesgando. Y yo creo que acá extraordinariamente podría suceder que alguien que no tiene una buena formación básica escolarizada pueda tener éxito